Bien, estimadas y estimados alumnos, recordarán que el día jueves que comenzamos a ver esta nueva unidad dentro de la... Aquí les voy a silenciar cuando oigo que está el micrófono prendido. Em, Como les decía, estimadas y estimados alumnos, recordarán que el día jueves comenzamos a analizar esta nueva unidad que dice relación con la motivación a nivel de los fallos jurisprudenciales. Obviamente la orientación inicial es el ámbito del derecho administrativo, pero recordarán también, como decía en la clase del jueves, que justamente en esta unidad vamos a empezar a ver ese fallo que hace referencia justamente la motivación como debe ser realizada de conformidad con la Corte Constitucional. Y estábamos, para que recuerden, revisando el fallo, la sentencia 1158-17P 2021. Estábamos en el párrafo 61.2, habíamos revisado ya lo que es la fundamentación normativa, estábamos en la fundamentación fáctica. Y bueno, quiero escuchar a alguno de ustedes. ¿Recuerdan cuál es el mínimo suficiente que nos exige la Corte Constitucional para considerar que la motivación cumple con estos parámetros mínimos? ¿Quién se recuerda cuál es el parámetro mínimo que exige la Corte para considerar que una motivación es suficiente? ¿Quién se acuerda? Bueno, a pesar de que lo repetí varias veces, Que la sea Corte racional, doctora. Luzcaya, Que sea racional, ¿no? El parámetro no, mínimo. no, No. lo repetí varias veces, les dije cuáles eran los mínimos que pedía la Corte Constitucional de conformidad con el 76.7L de la Constitución. Bueno, les voy a recordar nuevamente. Y esto no debemos olvidarnos porque realmente es fundamental, es el núcleo de este fallo de la Corte Constitucional cuando nos dice cuáles son los mínimos para considerar que una motivación es suficiente. Primero, que se enuncien los principios o normas jurídicas aplicables al caso. Que se enuncien los principios y normas jurídicas aplicables al caso. Dos, que se enuncie la pertinencia de aplicar esos principios y normas jurídicas a los hechos. Y tercero, obviamente, que se mencionen los hechos probados dentro del expediente administrativo, ¿no? Entonces, estos serán los mínimos. Recordarán, me voy a regresar unas. La estructura mínima de una argumentación, en el párrafo 59, los actos deben enunciar en la sentencia las normas o principios jurídicos en que se fundamentaron, enunciar los hechos y explicar la pertinencia de las normas a los antecedentes de hecho. Esos son los mínimos que nos pide la Corte Constitucional y que nos dicen varios fallos en el apartado 57, en el apartado, donde lo empezamos a ver, en el apartado 27. Entonces, todo esto confluye en estos mínimos que exige la Corte Constitucional, que es la enunciación de los principios o normas jurídicas aplicables al caso y que sean pertinentes, obviamente, al caso en concreto, la pertinencia de su aplicación, obviamente, a los fundamentos de hecho y obviamente los fundamentos de hecho relevantes al caso concreto. Decíamos que cuando nos referimos a los fundamentos de hecho son aquellos que han sido debidamente probados en el expediente. Decíamos también que la Corte Constitucional este jueves no señala que por el hecho de que tengamos una motivación suficiente, es decir, que cumpla con estos tres parámetros de la Corte Constitucional, la motivación es correcta. Es decir, que nada nos garantiza que pese a cumplir con estos tres supuestos, estos tres requisitos mínimos, el resultado va a ser una motivación correcta. Les decía el caso mismo de que nosotros podríamos, sobre todo a nivel de casación, cuando no estamos de acuerdo con un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, revisar varios fallos de la Corte Nacional cuando conocen estos casos de casación y ver cómo la Corte Nacional, al analizar la causal de motivación, concluye que no se configura la falta de motivación en el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque cumple con estos requisitos y realmente se presentan
las acciones, los recursos de casación, tratando de impugnar el tema de fondo. Pero nosotros para el tema de fondo no necesariamente está atado a la motivación en sí misma. Y por eso en la casación tenemos que ser sumamente cuidadosos de escoger adecuadamente la causal. Porque si lo hacemos por la motivación, pretendiendo que la Corte Nacional en su fallo revise el fondo de la sentencia, porque nosotros consideramos que está mal motivada, o en su caso que es una motivación incorrecta, porque eso puede pasar, podemos pensar que es una motivación incorrecta, porque no nos dio la razón ante el contencioso administrativo, presentar el recurso de casación, y realmente la Corte Nacional, como en otros fallos ya lo ha dicho, simplemente decir que está bien motivado, porque cumple con los mínimos, pero que tal vez no es la motivación correcta la que nosotros esperábamos para nuestro interés, o el de nuestros clientes. Entonces, esto es importante considerar. Veíamos también que cuando hablábamos con uno de estos tres requisitos, el primero dice relación con la fundamentación normativa, que dice relación con la enumeración de qué normas y principios. Entonces, ¿qué normas y principios son los que nosotros deberíamos mencionar? El 61.1 del apartado de esta sentencia nos dice que la fundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión. Esto ya lo habíamos empezado a ver el día jueves, de hecho ya estábamos en la parte de los hechos, pero tal vez es pertinente nuevamente regresar a ver para continuar ahora con los hechos. Y nos dice adicionalmente la pertinencia de su justificación de aplicación a los hechos del caso. Agrega además que la Corte Interamericana ha señalado que la referida fundamentación jurídica no puede consistir en la mera enumeración de las normas. Recordarán también que yo les hacía referencia a esto, que no basta, y eso nos pasa cuando vemos resoluciones, ¿no es cierto? Que resoluciones, a veces no tanto en fallos, pero sí en resoluciones administrativas en las que se enumera, o sea, hay como un formato, ¿no es cierto? Entonces se enumera todas las normas de la Constitución que se consideran pertinentes, se enumera así también todas las disposiciones de rango legal que nos parecen pertinentes, reglamentarias, entre otras, pero esto no por el hecho de que nosotros encontremos en una resolución una cantidad infinita de normas citadas, significa que tiene fundamentación normativa. Lo que nos está pidiendo la Corte, de acuerdo con este párrafo 61.1, es que la motivación no puede limitarse ni a enumerar ni a citar normas, ni menos a la mera enunciación inconexa, sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación del derecho en las que se funda la resolución del caso. Y eso, por ejemplo, vámonos a algo no tan lejano, cuando, por ejemplo, hacemos una tesis, ¿no es cierto? Yo tengo algunas universidades en las que dirijo trabajos de investigación, tesis, y suele pasar que los alumnos, obviamente por son trabajos de investigación en derecho, eh, cuando quieren analizar un tema empiezan a citar las normas y a continuación cambian de idea, pero solo citan las normas. El hecho es que uno no puede solo pensar que la mera enunciación de las normas justifica un trabajo de investigación, como tampoco justifica la decisión final de una autoridad administrativa. Tiene que explicar por qué le está citando. Y a lo mejor de todo el artículo, a lo mejor hay personas que cogen y citan los tres incisos del artículo, los cuatro incisos del artículo, cuando a lo mejor lo pertinente exclusivamente es el primero. Entonces, uno no puede pretender que de la mera enunciación del artículo vamos a entender el por qué lo menciona y que de ahí se va a entender. De hecho, aunque pudiera pasar esto, y ya para quienes son expertos en la materia, objeto de la resolución, ni bien vean citar ese artículo con seguridad, desprenderán si les van a dar o no la razón. Pero no puede partir del hecho de que nosotros tengamos que hacer ese ejercicio interpretativo, leer el artículo, porque hay que ser bien sinceros. En general, las personas cuando nos acercamos a una norma jurídica, hacemos un ejercicio de interpretación, aunque no seamos abogados. El ciudadano al que le decimos deberías conocer la Constitución porque ahí están tus derechos, hace un esfuerzo de interpretación, porque obviamente cuando agarra la Constitución tal vez la querrá leer como un libro, pero van a empezar a encontrar palabras dentro de cada artículo que le va a poner a pensar qué es lo que quiere decir, de qué se trata. Entonces va a empezar a hacer un ejercicio de abstracción, de entender en contexto de qué se trata. Cuando se encuentre con el artículo de cualquier artículo, que es el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, va a empezar a leer y a lo mejor
va a pensar que es una lectura que está asociada exclusivamente como que fuera cualquier obra literaria y no es así. Obviamente las obras jurídicas en general y las leyes y la Constitución en particular requieren un ejercicio interpretativo, un ejercicio de abstracción. Nosotros, todos nosotros interpretamos las normas. Que nuestras interpretaciones no sean obviamente generales y obligatorias, por supuesto, pero es la única forma de acercarnos a la norma y abstraer lo que quiere decir, que puede ser en un sentido literal, como he mencionado en clases anteriores, como puede necesitar ejercer, requerir otras herramientas, como por ejemplo, que a un ciudadano le digamos, toma la Constitución y lee para que te enteres, no necesariamente va a comprender toda la magnitud que implica la Constitución, porque sabemos que a nivel del derecho constitucional, pues obviamente el método literal es relativo. Si bien es uno de los primeros métodos de interpretación que dice la ley de garantías, sabemos también que en materia constitucional lo que se requiere es una interpretación sistemática, porque no podemos leer aisladamente un artículo de la Constitución. Tenemos que leerlo en todo el contexto del ordenamiento jurídico constitucional para poder comprender realmente el alcance del mandato constitucional. Entonces, eso es importante, a diferencia de lo que podría pasar tal vez con otra ley, con un reglamento, pero a nivel constitucional, pues el contenido constitucional no puede ser interpretado exclusivamente por un artículo, sino que tiene que ser una interpretación entre los varios métodos que existen, una interpretación sistemática. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque justamente, aunque podría parecer que en la práctica bastaría citar las normas jurídicas, pues esto no es suficiente para argumentar que es una buena motivación. Realmente tenemos que explicar el por qué citamos esas normas jurídicas, por qué las enunciamos y por qué son pertinentes para el caso concreto que está siendo objeto de análisis o resolución. Entonces, tiene que entrenar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación de esas normas en las que se funda la resolución del caso, porque podrían haber varios artículos que son aplicables al caso, pero nosotros decidimos escoger uno o escoger dos. O esto que hablábamos la semana pasada, puede pasar que cuando hablábamos hay casos fáciles, hay casos difíciles. Recordarán que en la primera clase hablábamos de la diferencia entre la racionalidad y la razonabilidad y veíamos cómo lo ideal sería entrar a un juicio racional, pero en algunos casos por lo menos se nos exige un juicio de razonabilidad, que implicaba justamente poder justificar realmente nuestras decisiones entre varias opciones, pero sobre todo frente a casos difíciles, sobre todo frente a casos difíciles, porque no necesariamente todos los casos que son objeto de resolución de la autoridad administrativa, como les pasa a los jueces, no todos los casos que resuelven los jueces son fáciles, ni todos los casos son difíciles, sino que frente al caso concreto, pues obviamente el juicio de análisis que se va a tener que realizar dependerá muchísimo del caso concreto. Ahora, cuando estamos en el ámbito de los hechos, de igual manera, decíamos la semana pasada, también cuando nos quedamos justamente en este apartado, en el 61.2, que la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados. Miren, nuevamente me detengo aquí un paréntesis, por probados. Dados por probados. No son cualquier hecho, lo hemos dicho en varias ocasiones, inclusive desde la unidad anterior, no es cualquier hecho, los hechos relevantes del caso son los hechos probados en el caso. Como lo ha señalado esta Corte, la motivación no se agota con la mera enunciación de los antecedentes de hecho, es decir, de los hechos probados, sino que por el contrario, los jueces no motivan su sentencia si no se analizan las pruebas. Entonces, hablábamos, justo nos quedamos en este punto, las compañeras decían que inclusive le habían presentado una acción de protección porque le decían que no habían analizado todas las pruebas y todo esto. Se entenderá, obviamente, que el tema de la admisibilidad de la prueba debería ser en una fase previa, ¿no? Es decir, que obviamente de todas las pruebas presentadas realmente no son pertinentes X, B, Y C. Por eso no amerita mayor análisis, porque tal vez es que no lo decimos en alguna parte de la fundamentación y de la resolución, ¿no es cierto? Que realmente la consideración que se dará a la prueba realmente son a las que son pertinentes, conducentes, inequívocas, útiles y todo esto para poder alcanzar la resolución del caso. Podría quedar como esta puerta abierta de saber qué pasó con esta prueba, pero todos sabemos como abogados
que realmente no todo es pertinente y lo que se puede justamente aportar al caso y que permite la resolución del caso no necesariamente es todo, definitivamente no lo es. Entonces, lo que nos está pidiendo es que esos hechos y obviamente de todos los hechos pueden haber el punto fundamental, ¿no es cierto? Si es una infracción vinculada a no tener, por ejemplo, a ver, algo tan sencillo como no tener LUAE, una licencia de actividades económicas para el ejercicio en el Distrito Metropolitano de Quito, poniendo a, a la capital como ejemplo. ¿No es cierto? Si realmente ya hay una infracción por el hecho de ejercer actividades económicas sin la LOAD, pues obviamente, por más que presenten muchísima documentación demostrando que se ha portado muy bien, que no ha cometido ilícitos, que ha tenido su actividad económica sin problemas, que es la primera vez que le sancionan, que esté en trámite la solicitud de la licencia única de actividades económicas, que, que tiene todos los permisos sanitarios, porque vamos a decir que es algo vinculado a sacar también permisos en el Ministerio de Salud. Puede argumentar todo eso, puede acompañar al expediente todos esos certificados. Puede acompañar certificados, como le digo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, puede acompañar todo lo que quiera demostrar. Puede presentar copia certificada de la petición ingresada en el municipio señalando que ya ha empezado el trámite de la LUE. Todo eso puede hacer. Pero eso es pertinente para demostrar que tenía o no la LUE. Por supuesto que no, porque la norma lo que le está pidiendo es, ¿tiene o no tiene la LUE? Y si no tiene la LUE, la consecuencia jurídica es X. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve tratar? Y obviamente todos los abogados vamos a tratar de aplacar, como quien dice, la decisión de la autoridad administrativa, haciéndole ver que nunca ha sido sancionado, que ya está, pero realmente la infracción se comete si es que no se tiene, no hay nada más, no hay más vueltas que darle. Claro que yo les quiero comentar que, por ejemplo, el caso del Distrito Metropolitano de Quito, hace como unas 2 semanas se reformó el Código Municipal en el sentido de que si, por ejemplo, se ha cometido una infracción, pero se demuestra cosas como las que les digo, ¿no? De que ya se ha empezado el trámite y se está, para poder obtener la LUAE, obviamente van a haber unas consideraciones al momento de la sanción. Pero eso es algo nuevo, como les digo, tiene 2 semanas. Porque sí pasa que las personas tienen este tema de argumentos y todo esto, de que ya van a sacar y todo, pero igual hay que sancionarles. Y obviamente con miras a que hay un tema más preventivo y de que todo el mundo se regularice, porque la intención de la autoridad administrativa no es pasarse sancionando, pues no, eso no es la intención ni la finalidad que tiene la administración pública ni los órganos de control, pasarse sancionando, sino establecer una serie de reglas que permitan prevenir el cometimiento de infracciones y mantener una vida armónica en el ejercicio de las actividades, pues en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, en las actividades económicas, de forma tal que ahora pues sí va a haber eso, pero al punto que en este caso concreto, en este ejemplo que les planteo, realmente si no tiene, si es que si es lo que debería acompañar como prueba es la licencia. Adjunto si vas a encontrar la licencia de actividades económicas expedida con fecha tal y actualmente vigente. Esa es una prueba irrefutable. Esa es una prueba irrefutable, ¿no es cierto? Porque con eso se desvirtuaría la afirmación de la administración pública de que no tiene lugar y que no podía ejercer actividades económicas. Nada más viene a contradecir justamente la hipótesis de que no tiene y que por lo tanto cabe el establecimiento de una sanción. Entonces, esto es importante considerar que aunque si bien en el análisis podríamos decir se han presentado tales documentos, analizar el documento que no tiene nada que ver con la presunta infracción, ¿qué sentido tiene? Entonces, eso es importante considerar, que lo que nos exige la Corte Constitucional es una justificación de los hechos suficientes dados por probados y que tienen relación, obviamente, con el objeto, en este caso, de un procedimiento administrativo sancionatorio enfocado en esa infracción. En la misma dirección, pues la Corte Interamericana ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en la mera descripción de actividades o diligencias probatorias realizadas. Entonces, tampoco, ¿no es cierto? Puede implicar que, como decíamos en la clase anterior, que con fecha tal se realizó la inspección tal, con fecha tal se realizó la diligencia tal, con fecha tal se levantó la acta tal, con fecha tal se recibieron las versiones de tal o lo que fuera, sino que se debe exponer
el acervo probatorio aportado a los autos, mostrar que el conjunto de pruebas ha sido analizado y permitir conocer cuáles son los hechos. Sin embargo, hay casos donde la fundamentación fáctica puede ser obviada o tener un desarrollo ínfimo por tratarse, por ejemplo, de causas donde se decidan cuestiones de puro derecho en las que existe acuerdo sobre los hechos o los hechos son notorios o públicamente evidentes. Entonces, también así como tenemos estos casos en los que yo les planteo este ejemplo, y no sé, estimadas y estimados alumnos, aquí me gustaría escucharles porque me parece fundamental esto de la prueba, ya lo mencionaba su compañera la semana pasada cuando hablaba de este caso en concreto, donde le presentaron esta acción. Pero también, por ejemplo, la Corte nos dice que hay casos donde la fundamentación fáctica puede ser obviada o tener un desarrollo ínfimo por tratarse. Entonces, hay algunos casos en los que realmente se pueden estar decidiendo, por ejemplo, cuestiones de puro derecho. Vámonos al caso, y tal vez esto no es tan visible, sino en el ámbito, por ejemplo, del derecho administrativo, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que pese a presentar una demanda en la que ustedes pueden tener, pues obviamente toda una carga probatoria, que les gustaría llegar hasta audiencia de juicio para practicarla y pasar la audiencia preliminar luego de la calificación de la prueba. Lo cierto es que cuando uno llega, obviamente, y hay una causal de puro derecho, como podría ser una cuestión de puro derecho, como podría ser la caducidad, de la que hemos hablado en clases anteriores, uno podría llegar a la audiencia preliminar, justamente sobre todo luego del fallo de la Corte Nacional de varios años atrás, argumentar que la cuestión debería decidirse por puro derecho. Lo que implica justamente es que los jueces ya no van a entrar a analizar las pruebas, ya no van a entrar a analizar, porque obviamente ya no va a haber audiencia de juicio, no se van a practicar pruebas, no se van a escuchar alegatos de las partes, sino solo este alegato inicial que se da en la audiencia preliminar. Y obviamente en la audiencia preliminar, cuando se plantea estas cuestiones de punto puro derecho, pues obviamente lo que va a hacer los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es simplemente verificar si se cumple o no esta cuestión de puro derecho. Es decir, si nosotros argumentamos la caducidad eh, por haber operado más de 180 días desde la emisión del orden de trabajo hasta la aprobación del informe, lo único que van a hacer los jueces del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es contabilizar, ¿no es cierto? Y pare de contar. Y al contabilizar, pues obviamente si llega a superar lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, simplemente va a declarar la caducidad de la potestad administrativa sancionadora de la Contraloría General del Estado y pare de contar, o sea, no va a entrar a hacer un mayor análisis. De hecho, si ustedes revisan los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se resuelven por cuestiones de puro derecho, son sumamente escuetos los fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se relatan mínimamente los hechos y obviamente un tema probatorio no, porque no se ha llegado a la audiencia de juicio y lo que se hace es mencionar que se resolvió por puro derecho en audiencia preliminar y así se termina el caso en concreto. Entonces, en las cuestiones de puro derecho podemos encontrar justamente ejemplos de esta naturaleza, o en las que existe acuerdo sobre los hechos o los hechos son notorios o públicamente evidentes. Habrá hechos que son notorios que no requieran justamente mayor acervo probatorio, pero por lo menos sí dejar constancia de esta notoriedad cuando, yo qué sé, son imágenes que han salido en, en los medios de televisión, una agresión, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuando se les ve a los agentes metropolitanos que son agredidos por las personas que no aceptan haber incurrido en una sanción y les pegan, les hacen daño, atentan contra su vida. Todo eso, bueno, esto está registrado en video y obviamente, aunque puede ser un hecho que ha sido público, que ha sido, yo que sé, ha sido hasta viral y todo esto, pues sí habría que, en este caso concreto, en este ejemplo que les planteo, por ejemplo, habría que incorporar copia, yo qué sé, de la grabación o pedir algún medio, alguna cosa, eh, para tener como un respaldo probatorio, pero en algún caso puede decir, no, pues esto ha sido difundido en todas las redes sociales, en la televisión o lo que fuera. Entonces, esto es importante considerar. Y ahora me gustaría escucharles, estimadas y estimados amigos, colegas, respecto de
esto que dice relación con la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica antes de pasar en la fundamentación normativa, estos principios y normas jurídicas, y en la fundamentación fáctica, pues justamente todos estos temas de hecho y la carga probatoria. ¿Hay alguno o alguna de ustedes que quiera comentar algo? Sí, doctora, buenos días, mucho gusto. Bolívar Espinosa le saluda. ¿Cómo, Bolívar? Sobre lo que usted nos hace alusión, creo que es importante mencionar que en la vida diaria y en el ejercicio profesional, el déficit de argumentación y motivación jurídica, tal como lo exige la doctrina y la jurisprudencia, es notoriamente evidente. Y creo que también es importante mencionar que la Corte Constitucional, bueno, que usted ya lo ha enfatizado, podría darse casos de apariencia de motivación jurídica en la resolución de casos. Por eso el ejercicio verdadero y eficaz de la argumentación jurídica va más allá de únicamente mencionar la teoría fáctica, la teoría normativa, sino crear el nexo causal vinculado con los anuncios probatorios o la prueba que se haya practicado. Gracias, estimado Bolívar. Esto me da Gracias. pie para, gracias. Esto me da pie para algo que me parece fundamental, estimadas y estimados alumnos. Y esto tiene un poco de relación con algo que como sociedad sí siento que no, se está disminuyendo cada vez más y también a raíz del uso, en algunos casos, entre comillas, indiscriminado que se da de la inteligencia artificial. Porque hay algo que nos está fallando como sociedad y que definitivamente en el caso de los abogados es algo que tenemos que procurar cultivar y de forma permanente, porque esa es la razón por la que muchas veces puede estar fallando la argumentación y podemos estar viendo en resoluciones de la administración pública, en la mayoría de los casos, que falta fundamentación, falta argumentación. Me van a disculpar lo que voy a decir con el debido comedimiento y respeto, pero hay casos en que parece que, o sea, tienen un problema de redacción gravísimo. O sea, es un tema donde no se entiende. A veces no se articulan los párrafos entre sí, empiezan una idea en un párrafo, en la mitad cambian, en el final es otra cosa. O sea, hay un problema a veces inclusive de redacción, una indebida articulación de los párrafos, sin mencionar casos en que vamos a encontrar faltas ortográficas. O sea, realmente sí, es triste mencionarlo, pero es que es cierto. Y me apena muchísimo decirlo, pero lastimosamente eso es lo que tenemos. Y entonces, si nosotros tenemos casos de resoluciones donde vemos faltas ortográficas que no pueden coordinar bien un párrafo respecto de otro, que empiezan con una idea, se mandan a la mitad otra y terminan con otra, ¿qué podemos decir? Pues de un ejercicio de interpretación un poco más extenso. Pero al tema que voy es que yo lo que sí considero es que lo que nos está faltando como sociedad y que es importantísimo para los abogados en el ejercicio argumentativo es el juicio crítico. Sin juicio crítico no vamos a poder ser buenos argumentadores, porque obviamente el juicio crítico, obviamente contrastar las ideas y eso nos pasa inclusive por ejercicios tan sencillos. Si nosotros queremos tener una buena argumentación, deberíamos partir por ejercicios tan sencillos de no dar por válido todo lo que vemos en las redes sociales y obviamente entrenarnos con esto. Entonces vamos a ver si es cierto, por más que sea el abogado más destacado, más prestigioso o la abogada más destacada y más prestigiosa del mundo que nos dice es blanco. Bueno, me voy a dar el tiempo para ver si efectivamente es blanco, porque a lo mejor la colega que es muy brillante, muy inteligente, o el colega que es muy brillante, muy inteligente, sabe muchísimo, a lo mejor también se puede equivocar. O a lo mejor hay, por alguna razón, hay un interés particular, que no digo que sea malo, solo hay un interés particular que hace que su orientación, su argumentación, su carga argumentativa vaya en tal sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me doy el esfuerzo, me doy el tiempo, yo sé que no es que tenemos el tiempo que nos sobra, la mayoría tenemos nuestros trabajos que nos exigen por lo menos unas 8 horas diarias para quienes están en relación de dependencia y para los otros inclusive a veces un poco más y todo esto. Pero esa es una forma de entrenar justamente la argumentación, porque nosotros haremos el esfuerzo de verificar si es que lo que dice es cierto o no, o a lo mejor en parte de lo que dice es cierto y parte no,
porque nosotros hemos expuesto de investigar y hemos dicho, a ver, esta persona tal, este colega tal, dice tal cosa argumentando esto, pero yo agarro el artículo, agarro la Constitución, agarro la ley, leo el fallo y a mí me dice otra cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, voy entrenando mi juicio crítico, voy entrenando y voy viendo si es cierto o no, si es cierto o no lo que me está diciendo el colega o la colega. No para entrar en un tema de cómo pasen las redes. Ustedes han visto que las redes, el Twitter es la red más tóxica que existe definitivamente, porque realmente da muy poco para la reflexión, pero sí mucho para el contraste, la discusión, la imposición. No hay carga argumentativa en el Twitter. Son muy pocos los que tal vez citan y hacen un esfuerzo de unos hilos interesantes para llevar al lector que le sigue a más o menos explicarle por qué afirma las cosas y hacen unos hilos interesantes. Pero no todo el mundo es así. Realmente el contrapunto se da, eh, tal vez empieza en un tono bajo y termina en un tono que termina afectando la imagen y la dignidad de la persona con la que termina contrapunteando en Twitter. Entonces, ese es también por ejemplo, el tema es que nosotros tenemos que ejercer esta carga argumentativa por un tema también de satisfacción personal y de entrenamiento del juicio crítico para saber si efectivamente nosotros estamos dando por ciertos todo lo que circula en las redes, todo lo que está en los medios. Yo particularmente antes era de las personas que veía mañana, tarde y noche en las noticias hasta que realmente con todo lo que pasa en el país últimamente, realmente eso me genera una frustración permanente, así que he preferido realmente ya no hacerlo. Y obviamente tener conocimiento de lo que es fundamental, justo y necesario en el ámbito jurídico y pare de contar. Pero el tema es que nosotros tenemos justamente que ejercer este juicio crítico porque las redes sociales, los medios de comunicación nos dan ciertas verdades. Y eso es algo que nos ha escrito muchísimo la doctrina de la comunicación, que se nos imponen verdades. Y el momento en que nosotros aceptamos que nos impongan las verdades sin hacer ejercicio de este juicio crítico tan valioso que tenemos todos, absolutamente todos nosotros, no solo los abogados, pues obviamente nuestra capacidad argumentativa va a bajar porque vamos a asumir por cierto ciertas cosas y no vamos a entrar a discutir. Es decir, vamos a partir de una línea base donde Perico, Sultano, Mengano dijo que era así. Entonces nuestra línea base es lo que Perico, Sultano, Mengano dijo y hacia abajo lo vamos a analizar. O vamos a tomar por válido lo que Perico, Sultano, Mengano dijo y siempre vamos a asumir esa como verdad y entrar en un análisis en la misma línea, pero no es así. Entonces sí tenemos que entrenar, estimadas y estimados colegas, este juicio crítico, no para entrar a contestar en las redes, porque esa no es la intención, pero sí para nosotros decirnos a nosotros mismos, es que esta no es la verdad, por lo menos es una verdad relativa. No hay verdades absolutas, eso es clarísimo, no hay verdades absolutas, no todo es blanco y negro, pueden haber grises, y en el análisis jurídico también pueden haber grises, y eso nos pasa por el hecho de que cuando leemos un fallo de la Corte Constitucional, no es que estamos de acuerdo 100% con todo lo que dice, ni en todas las veces que saca los fallos. Hay fallos en los que estamos de acuerdo, hay en el voto de mayoría, hay fallos en los que estamos de acuerdo en los votos salvados, ¿no es cierto? Hay veces en los que estamos de acuerdo con los votos concurrentes, hay veces en que no estamos de acuerdo con ninguno. Pero porque obviamente, y esto parte por qué, por un juicio crítico, por un juicio crítico, por una valoración que hemos hecho señalando, pero aquí falta esto, o sea, ¿por qué no se fue por esta línea de análisis? Pero ¿por qué no consideraron que este derecho también podría ser vulnerado? ¿Por qué no consideraron también que el derecho se inserta en una realidad y el derecho constitucional más? Nosotros en el ámbito del derecho constitucional es como vemos como la Corte Constitucional no puede decidir abstraída de la realidad. Todo lo que hace la Corte Constitucional se inserta y empieza inclusive a moldear reglas sociales o termina ajustando reglas sociales o haciendo adaptables reglas que a lo mejor no son tan claras para todos o generando nuevas condiciones para que se empiecen a respetar nuevos derechos, cosas que a lo mejor no a todo el mundo le va a agradar, a lo mejor a algunos les va a disgustar, pero implica que tengamos que ser inclusivos, aceptar, respetar, nos genera reglas también, reglas de respeto y convivencia, y en el ámbito obviamente de la autoridad pública de acatamiento obligatorio.
Pero ahí tenemos ese juicio crítico partiendo de los fallos de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante considerar de que la mejor forma de nosotros poder hacer esto, más allá de los métodos que procuraremos ir revisando, sobre todo en materia de interpretación jurídica y todo esto para poder mejorar el tema de la argumentación, porque obviamente el tema, y no sé si les ha pasado a todos, podemos nosotros tener una buena idea, pero el tema es sentarnos a desarrollar esa buena idea y escribirla en papel. A veces no es tan fácil esta abstracción, este análisis, este razonamiento que hacemos en la cabeza para ponerle al papel. ¿Y por qué mencionaba la inteligencia artificial? Porque parecería que estamos dejando de lado, no en todos los casos, en algunos casos, habrán colegas que prefieren omitir todo este análisis que hacemos en nuestra cabeza, este análisis de juicio crítico tan importante, tan necesario, que nos sirve absolutamente para todo en la vida y no se diga para la argumentación jurídica y hacemos que lo haga la inteligencia artificial y que nos resuelva prácticamente todo el problema y dejamos de lado pues todo este análisis mental que sí es cierto, a veces es complicado sacar lo que tenemos en la cabeza y ponerlo al papel. Por supuesto que no es fácil en todos los casos, porque a veces nosotros leemos un caso y tenemos clarísimo por dónde van eh, las cosas y hacia dónde vamos a apuntar y inclusive tenemos un método inductivo, porque partimos de la conclusión, decimos, no, esto es por aquí van los tiros y empezamos a hacer una construcción para confirmar la hipótesis que tenemos. Que en el camino puede pasar que hacemos toda esta hipótesis, decimos, no, es que por aquí va el tema y empezamos a construir, nos damos cuenta que nos falta un elemento adicional y como que se cae todo como castillo de naipes, no sé si les ha pasado, y tenemos que volver a construir otra vez de entrada, porque esa hipótesis inicial que nosotros asumíamos, porque se veía clarísimo, no, es que es obvio que es por aquí van las cosas y vamos a construir el tema de esta manera, y en la mitad del camino se rompe porque no consideramos un artículo que había, no consideramos que la Asamblea expidió una ley, no consideramos que la Corte expidió un fallo, no consideramos que el artículo tenía dos incisos y solo nos acordábamos del primero, no nos acordamos de varias cosas y se rompe como castillo de naipes nuestra argumentación inicial. Por eso es que afortunadamente ya habrá una serie de métodos, una serie de estrategias, de herramientas que nos ayudan a construir esta carga argumentativa. Pero lo importante es no renunciar a eso, y se los digo con toda sinceridad, estimadas y estimados colegas, porque eso es lo rico del ser humano, el ejercicio de la racionalidad, de la razonabilidad, de generar en nuestra cabeza pues estos debates internos que estoy segura que todos tenemos con seguridad estos debates internos en nuestra cabeza respecto de cómo resolver un caso, tanto si somos el órgano resolutor como si somos el abogado patrocinador o el que le defiende al otro lado, lo que fuera. Tenemos unos debates internos en nuestra cabeza de cómo hacer las cosas. Y no hay que renunciar definitivamente a ese debate interno tan rico, tan esclarecedor que tenemos en nuestra cabeza, porque si a veces, si empezamos a renunciar a esos debates internos, tan importantes en nuestra cabeza en el ámbito jurídico, que es la profesión que escogimos, que es la profesión que yo estoy segura que tal vez no todos, pero la mayoría de los que estamos en esta sala, o seguramente sí todos, porque por algo están en la maestría, amamos la profesión. Entonces no tiene sentido pues que renunciemos y la dejemos de lado y la cedamos a la inteligencia artificial y nos ayude a hacer razonamientos. ¿Que la inteligencia artificial ayuda? Sí, por supuesto que la inteligencia artificial ayuda. A veces nos aporta con cosas que no las habíamos tomado en consideración, porque como analiza al mismo tiempo tanta información, y obviamente nuestra capacidad mental no nos permite procesar con tanta rapidez, que eso es las ventajas de la inteligencia artificial, lo que a nosotros nos puede tomar posiblemente un par de horas, a la inteligencia artificial le toma segundos o tal vez un minuto. Entonces, obviamente que considerando el valor del tiempo, nosotros privilegiamos un montón. Por supuesto, eso no es que yo digo no la usemos, ni digamos que es mala, ni mucho menos. Yo entiendo que el procesamiento de datos en tan corto tiempo y las propuestas que puede sacar la inteligencia artificial, eh, obviamente son amplias y deben ser consideradas. No digo que las dejemos de lado 100%, pero también hay que considerar que también la inteligencia artificial no es infalible. Entonces, al no ser infalible,
pues obviamente solo este juicio crítico, solo este ejercicio de abstracción mental que hacemos en la cabeza, solo este entrenarnos con el análisis argumentativo nos va a permitir llegar a descifrar cuando leemos la inteligencia artificial que esté equivocada. Porque si es que no hacemos nosotros este ejercicio argumentativo, este juicio de abstracción y todo eso, vamos a dar por cierto todo lo que dice la inteligencia artificial. Y habrá otra persona que sí haga este ejercicio y cuando nosotros le planteamos este argumento 100% de inteligencia artificial, se va a dar cuenta de entrada que no es cierto. Miren, y esto es, creo que lo comenté en alguna clase, en otros países se han detectado jueces que han hecho sus fallos con inteligencia artificial y se dieron cuenta y los destituyeron, porque obviamente estaban mal. Entonces, eso es importante considerar. La inteligencia artificial, por supuesto que ayuda. Yo no digo que no, yo lo he utilizado, todas las hemos utilizado, pero si nosotros no tenemos el juicio crítico y de análisis y el razonamiento necesario, vamos a dar por cierto todo lo que dice. Y definitivamente la inteligencia artificial no es infalible. Eso es definitivo y dependerá muchísimo el resultado que arroje de las fuentes que analice. Por eso es que el éxito de una inteligencia artificial es la data que maneja. Una buena data nos va a dar buenos resultados. Una mala data nos va a dar malos resultados. Es como cuando la inteligencia artificial tomara, yo qué sé, trabajos de investigación de doctorado, postdoctorado, maestría, que salen recién de la universidad o trabajos de investigación académica del colegio, todo lo mete en una bolsa y saca un resultado. Entonces, ahí a lo mejor tomó una idea del trabajo académico hecho por el alumno de la escuela, del colegio, lo que sea, que obviamente no tendrá pues tanta fundamentación como lo tendrá alguien de hecho un postdoctoral. Entonces, miren ustedes, esto es importante considerar. Así que con esto nada más termino y perdonen este abstract, pero creo que es importante en esta materia ya que tiene que ver justamente con estrategias metodológicas para la motivación, considerar que mucho del éxito en la argumentación y mucho de lo que exigimos y de lo que mucho que nos puede pasar que a futuro también nos empecemos a quejar más de lo que ahora ya nos quejamos, es justamente que muchas autoridades administrativas pueden estar utilizando inteligencia artificial para sacar. Entonces, como pueden salir resoluciones que de forma parezcan perfectas, qué bien, súper bien todo lo que he citado, ya dándole un poco más de análisis y un poco más de tranquilidad y un análisis más sesudo, nos vamos a dar cuenta que hay fallas justamente por haberle dado credibilidad absoluta a la inteligencia artificial. Bien, cabe aclarar, eso sí, como les decía hace un momento, que es indispensable justamente analizar estas fundamentaciones normativas o fácticas para ver si son suficientes o no en el marco de lo que exige la Corte Constitucional. Y se debe tener en cuenta no solamente el contenido explícito del texto de la resolución, sino también su contenido implícito, pues no cabe esperar que dicho texto exprese todos los componentes del razonamiento. Entonces, nuevamente, ¿a qué se refiere de esto de su contenido implícito también? Justamente hay esta dificultad que a lo mejor no se da en todos los casos, a lo mejor hay colegas que tienen esta capacidad de abstracción y de pasar todo lo que se abstrae en la mente y pasarlo al papel, como en casos en que realmente pues hacen un esfuerzo por tomar lo fundamental, a reducirlo al papel, poner su carga argumentativa y habrán ciertas cosas que obviamente se sobreentienden o por lo menos la autoridad que emite la resolución supone que se sobreentiende porque ha abordado de fondo el tema fundamental, ¿no es cierto? Aquel que dice relación, yo que sé, en el ámbito sancionatorio con el cometimiento sí o no de la infracción. Entonces, también hay aspectos que dicen relación con su contenido implícito, pues no cabe esperar que dicho texto exprese todos los componentes del razonamiento. Es decir, hay casos en que nosotros vemos que les debe haber pasado, que estamos analizando una resolución vamos a la decisión, antes de llegar a la decisión se analizan tal vez uno, dos, tres elementos, pero hay un cuarto elemento que no se dice, que no es imprescindible, pero que nosotros suponemos que tuvo que analizarlo para llegar a la conclusión que hizo, pero que no era imprescindible ponerlo en el papel porque a lo mejor no era un argumento así tan relevante, es algo como medio obvio,
que no tenía sentido ponerlo en la resolución, hacerlo tan explícito, pero sí que nos ayuda nosotros a leerlo en este ejercicio de abstracción que hacemos con nuestra mente, nos damos cuenta que necesariamente para llegar a decidir lo que decidió, tuvo que haber considerado eso. Entonces, ese es un contenido implícito que no necesariamente va a estar expresado en el texto, pero que se entiende que hizo este ejercicio de argumentación previo para llegar a esta conclusión. Se entenderá que obviamente este contenido implícito no es de aquellos que resultan tan indispensables que deban ser sentados por escrito, porque caso contrario, obviamente ya la motivación no sería suficiente, sino que habría seguramente alguna falla en principios o normas jurídicas, o alguna falla en la aplicación de la pertinencia, o alguna falla en la identificación de los hechos debidamente probados. En efecto, pues la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para que una motivación sea suficiente es preciso que reúna ciertos elementos argumentativos mínimos. Esto exige que los razonamientos que componen esos elementos mínimos deben estar suficientemente explícitos en el texto de la motivación, lo que no implica, sin embargo, que todas y cada una de las premisas y conclusiones de esos razonamientos deban estar explícitas en dicho texto. Es lo que decíamos, no solamente todo, todo debe estar, todo este análisis, todo este proceso de razonamiento que hacemos nosotros para llegar a la conclusión tiene que estar expresado por escrito. Lo que no implica, sin embargo, entonces, esta expresión de todas las premisas y conclusiones, porque algunas de ellas pueden estar implícitas o sobreentendidas, que nos ha pasado a todos. Para identificarlas es preciso atender al contexto de la motivación, lo que por lo demás es indispensable para una lectura cabal de cualquier texto. Cabe aclarar, eso sí, que la existencia de las mencionadas premisas implícitas no exonera del cumplimiento de los elementos mínimos para que una motivación sea suficiente. Una cosa es ser consciente de que los textos en ocasiones tienen significados sobreentendidos y otra, adjudicar a un texto un contenido extraño a él, ¿no es cierto? Entonces, nos ha pasado que hay ciertos casos en que efectivamente los textos tienen significados que se sobreentienden o partes de ese articulado hay algo que se sobreentiende, no tiene sentido analizarlo, pero lo que no está bien es pretender darle una carga argumentativa con la finalidad de generar una definición extraña o un contenido extraño al comúnmente aceptado. Entonces, vamos al apartado 13. Deme un minuto nada más, estimadas y estimados alumnos. Bien, gracias. Vamos a continuar y nos vamos ahora al apartado 63 y nos señala que a veces los jueces motivan por remisión o per relationem, es decir, hacen total o parcialmente suya una argumentación jurídica contenida en otra resolución judicial, especialmente en la resolución que es objeto del respectivo recurso o acción. Entonces, clarísimo, aquí no estamos irnos muy lejos en los ejemplos. Las resoluciones, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia en materia contencioso administrativa, donde se ha declarado la forma de interpretar esto de la caducidad y todo esto. Entonces, o cualquier otro fallo, o los mismos fallos de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se está en una acción de protección que pretende plantear, yo que sé, en materia de, yo que sé, si quiere plantear una acción de protección respecto de un contrato individual de trabajo.
algún incumplimiento del contrato individual por parte del trabajador, pues hay fallos de la Corte Constitucional que señalan que eso es materia laboral y que los temas de materia laboral, pues obviamente tienen que ir ante el juez competente. Entonces, obviamente, los jueces que conozcan una acción de protección de esa naturaleza, lo que harán es justamente decir que no es posible admitir este recurso esta acción de protección, perdón, porque obviamente hay un juez competente, es una materia que tiene sus propios canales judiciales para ser resuelta. Entonces, podrían ampararse en eso. La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que esa forma de argumentar no supone necesariamente un incumplimiento del criterio rector. Habría tal incumplimiento solo si la remisión es deficiente, es decir, si el juzgador, además de la remisión, no realiza un pronunciamiento autónomo sobre el tema decidendum o no adopta una postura crítica sobre la suficiencia y la fundamentación de dicha sentencia, aquella a la que se dirige la remisión, Bruscaya. Pero una preguntita, ¿qué si está compartiendo diapositivas o solo a mí me está saliendo negro? Yo no puedo revisar ninguna diapositiva. Estoy compartiendo diapositivas, ¿no miran? Yo no estoy mirando ninguna. No sé si los Yo compañeros miran. sí, Doc, yo sí visualizo. Sí, sí hay diapositivas. No se visualiza, doctorita. Yo tampoco puedo, Doc, estaba con el mismo tema. Ah, pero ahora que me digan, qué raro, ya este rato a ver, voy a volver a dejar de compartir, qué raro, y voy a volver a compartir, qué raro. Ahí, Ahí Ay, sí, sí, Doc, Sí, muchas gracias. doctora. Sí. disculpará. qué falta de confianza, pero ahora que me digan, porque yo juraba que todos miraban, como nadie me decía nada, yo pensé que todos veían, pero bueno, entonces vamos, ahí estábamos en la 63, ¿no? Esto de la remisión. Entonces, hay casos en los que efectivamente la remisión es tan obvia que no hace falta mayor carga argumentativa. Sin embargo, la Corte en su fallo señala que habría un incumplimiento si solo se remiten a la remisión. Si el juzgador, además de la remisión, no realiza un pronunciamiento autónomo sobre el tema decidendum o no adopta una postura crítica sobre la suficiencia y la fundamentación de dicha sentencia. Y bueno, dependerá del caso concreto. A lo mejor, si tiene que justificar por qué toma ese fallo para ese caso concreto, va a tener que hacerlo. En ejemplos como los que le planteo, de que no lo admite porque hasta la Corte ha dicho en varios fallos que el tema laboral, los contratos individuales de trabajo, no es materia de acción de protección, sencillo. Si le toca explicar por qué la pertinencia de ese fallo, justamente que cita de la Corte Constitucional, obviamente tendrá que ser suficiente y tendrá que decir por sí, sí o no, porque puede pasar que recordarán que también la Corte Constitucional sacó ese fallo de las acciones de protección respecto de la terminación de las relaciones laborales con los funcionarios públicos. Y obviamente después saca otro fallo también haciendo un poco de análisis sobre el mismo tema y vamos a suponer que se plantea una acción de protección, que entienda que ahora ya no se presentan acciones de protección por esa naturaleza justamente por estos fallos de la Corte, pero una acción de protección de, de un funcionario público vinculado con una terminación laboral y obviamente tal vez no está tan claro que ese caso concreto, nada más para plantear un ejemplo, sea de los que están mencionados por la Corte Constitucional. Entonces ahí, por ejemplo, obviamente el juez sí debería hacer una carga argumentativa mayor, señalar por qué ese fallo de la Corte impide que conozca, pese a que parecería que ese caso no entre en los supuestos establecidos en la Corte Constitucional. Entonces, ahí definitivamente no podría solo apalancarse el juez en decir es que el fallo de la Corte tal cosa o citar alguna parte pertinente del fallo, sino que debería demostrar justamente que ese fallo que está citando es pertinente para inhibirse de conocer el caso concreto, para no resolver de fondo una acción de protección. Ahora bien, el apartado 64 de la Corte nos dice, del fallo, nos dice, ahora bien, el juicio sobre la suficiencia de la fundamentación normativa y de la fundamentación fáctica va a depender del estándar de suficiencia que sea razonable aplicar en el tipo de causa de que se trate y de la aplicación de razonablemente debe hacerse de dicho estándar en el caso concreto. Entonces, primero aquí nos está hablando de un tipo de causa de que se trate. Las causas constitucionales, por ejemplo, siempre requieren mayor carga argumentativa y cuando, por ejemplo, porque obviamente están en juego derechos. Y nosotros, si revisamos los fallos de la Corte Constitucional, sin duda alguna vemos que el tipo de causa que se maneja, que es de naturaleza constitucional,
sí que tiene un análisis vasto, ¿no es cierto? Y veíamos la semana pasada justamente esto de los problemas jurídicos y cómo cada problema jurídico que se va planteando lo van solucionando. Y obviamente dividen justamente el caso concreto en problemas jurídicos y cada problema jurídico va teniendo su estándar de suficiencia, se podría decir. Pero también eso dependerá muchísimo del caso concreto. El estándar de suficiencia es el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente se debe exigir para dar por suficiente la fundamentación normativa o la fundamentación fáctica de una argumentación jurídica. ¿No es cierto? Es el grado de desarrollo argumentativo que razonablemente, decíamos que habíamos planteado en su momento también una diferencia con lo racional y lo razonable, se debe exigir para dar por suficiente la fundamentación normativa o la fundamentación práctica de una argumentación jurídica. El referido estándar señala cuán riguroso debe ser el juez frente a la motivación que examina. Y la determinación del referido estándar va a depender del tipo de caso de que se trate. En palabras de la Corte, la exigencia de motivación dependerá de la naturaleza de los procesos y materias sobre las cuales se pronuncian. Por ejemplo, esta Corte Constitucional ha determinado que de entre el conjunto de autoridades públicas, con mayor razón, deben motivar sus fallos las juezas y jueces que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional modifican situaciones jurídicas. Por ejemplo, ¿en qué caso se modifica una situación jurídica? Por ejemplo, si se planteara una acción de lesividad para dejar sin efecto un acto administrativo favorable al administrado por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, definitivamente tendría que tener una carga argumentativa mayor, ¿no? ¿Por qué acepta la acción de lesividad, dado que hay situaciones jurídicas, derechos subjetivos del administrado que seguramente ya han surtido efecto jurídico y que ahora lo que va a pasar con esa acción de lesividad es generar una afectación a esos derechos subjetivos del administrado? Va a cambiar o modificar la situación jurídica del administrado como consecuencia de dejar sin efecto actos favorables, porque se le ha planteado la acción de lesividad. Entonces, por darles un ejemplo, como podríamos pensar en otros ejemplos donde también se modifican situaciones jurídicas, pero el hecho es pasar de un estado tal vez de ejercicio de derechos a una situación por la cual se le priva del ejercicio de esos derechos por la razón que sea. Y justamente la carga que se le exige a las juezas y jueces que van a resolver ese caso en concreto es mayor. Asimismo, la Corte Interamericana ha establecido que tratándose de sanciones disciplinarias, la exigencia de motivación es mayor que la de cualquier acto administrativo. Por supuesto. Y ustedes van a ver que a nivel del sector público siempre hay un temor en empezar sumarios administrativos, porque tienen temor de que obviamente con el paso del tiempo revisen todo lo que hicieron y se den cuenta que realmente no meritaba la destitución y luego les pidan indemnizaciones o lo que fuera. Entonces, obviamente por el tema de repetición, todavía no está completamente bien regulado el tema en materia de repetición de temas de esta naturaleza, porque lo está en garantías jurisdiccionales, en temas de repetición, yo que sé, de fallos de la Corte Interamericana, entre otros, pero todavía hay como unos vacíos en torno a otro tipo de reparaciones materiales que es el Estado, como indemnizaciones. Entonces, pero el hecho es que, por ejemplo, cuando son procedimientos, sanciones disciplinarias, la exigencia de motivación es mayor, sobre todo si es que va a ser la destitución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos en un sumario administrativo, sabemos todos que, por ejemplo, para aquellos funcionarios que están dentro de la aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público, hay estas causales por las cuales si se incurre una de las previsiones establecidas en la Ley de Servicio Público, usted tiene algunos tipos de sanciones, ¿no es cierto? Puede tener una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión temporal en el ejercicio del cargo o realmente puede tener una destitución del cargo público. Pero sobre todo cuando es un tema de destitución del cargo público, hay que tener una exigencia de motivación mayor, tal como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habrá que demostrar que efectivamente se le han dado todas las garantías del derecho al debido proceso al funcionario para que pueda ejercer adecuadamente la defensa, que se han practicado
todas las pruebas que permiten demostrar efectivamente que se ha incurrido en la infracción que tiene como consecuencia jurídica la sanción disciplinaria, que se han practicado obviamente estas pruebas, que se lo ha hecho dentro del tiempo, que se lo ha hecho con competencia, en fin, todo esto habrá que poner como suficiencia, un estándar de suficiencia en estas resoluciones, por darles un ejemplo que dice en relación con la destitución de funcionarios públicos, porque esas tendrían a ser sanciones de naturaleza disciplinaria y que tratándose de sanciones disciplinarias a jueces y juezas, la exigencia de motivación es aún mayor que en otros procesos disciplinarios. De igual manera, si es que el tema es un tema de destitución de juezas y jueces, ¿no es cierto? Mayor todavía, de un procedimiento que tiene que ser el Consejo de la Judicatura, y en algunos casos parecería que no están así, que realmente no se cumplen los estándares de la Corte Interamericana o que en casos que también se ve que no inician los correspondientes procedimientos disciplinarios y por eso tenemos la justicia que tenemos. Entonces, eso es también importante considerar. Pero que el grado de motivación exigible en materia disciplinaria es distinto, es menor a aquel exigido en materia penal. Por supuesto, en el área, el régimen disciplinario está relacionado obviamente con el derecho administrativo y en el tema disciplinario, el derecho administrativo sancionador. Pero obviamente ya el ámbito penal sale de justamente de este análisis de derecho administrativo, se va a otra arena, hay bienes jurídicos protegidos totalmente diferentes, ¿no es cierto? El bien jurídico protegido en el derecho administrativo o específicamente en el disciplinario versus el bien jurídico protegido en el ámbito penal difieren por completo. De forma tal que también la Corte Interamericana nos pide que en el caso del ámbito penal, en cambio, nuestra carga argumentativa sea mayor por la naturaleza de los procesos que cada uno está destinado a resolver, así como por la mayor celeridad que debe caracterizar los procesos disciplinarios, el estándar de prueba exigible en cada tipo de proceso, los derechos en juego y la severidad de la sanción, por lo que en definitiva corresponde analizar en cada caso si dicha garantía de la motivación ha sido satisfecha. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que caracteriza a los procesos disciplinarios? Obviamente, el estándar de prueba que se exige en el procedimiento disciplinario es diferente del estándar de prueba en el ámbito penal, claro está. Los derechos que están en juego en el ámbito disciplinario no tienen nada que ver con los derechos del ámbito penal, ¿no es cierto? Obviamente, grave si es que se sigue un sumario administrativo a un funcionario y de forma injusta se le priva de su derecho al trabajo, pero el derecho que está en juego es el trabajo. En el ámbito penal, el derecho que está en juego, si es un inocente, es el derecho a la libertad, a la restricción de sus derechos políticos. Entonces, obviamente son bienes jurídicos protegidos, derechos que son totalmente diferentes los que están en juego. Y la severidad de la sanción, ¿no es cierto? En el caso de un funcionario público va a pasar desde una amonestación escrita hasta la destitución del cargo. Y la destitución del cargo, pues la consecuencia en sí misma va a ser la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 2 años. Eso no significa, obviamente sí, le va a afectar, obviamente no ejercer su actividad laboral en el ámbito público, ¿sabes? Pero no significa que no pueda trabajar, puede serlo en el ámbito privado o a través de otros mecanismos, pero no en el ámbito público. En cambio, cuando estamos en el ámbito penal, pues no hay muchas vueltas que darle, ¿no es cierto? Obviamente hacer el derecho que está en juego a la libertad, la privación de los derechos políticos, pues obviamente las consecuencias jurídicas son totalmente diferentes. Por lo que en definitiva corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha. Entonces son dos procesos totalmente diferentes respecto a los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha tomado especial relevancia. Finalmente, la Corte ha señalado que en consideración de la gravedad de la restricción de los derechos que se pone en juego con una sentencia condenatoria, que es la privación de la libertad, la suspensión de los derechos políticos, etcétera, la garantía de motivación en los procesos penales exige, dentro de los criterios de suficiencia desarrollados por esta Corte, que se exponga la forma mediante la cual se ha superado el umbral de duda razonable y se han desvirtuado los argumentos de defensa del procesado. Miren ustedes, aquí es un tema inclusive cómo hemos superado como jueces penales, quienes sean jueces penales o la persona que tenga el rol de juez penal, cómo superó el umbral de duda razonable, ¿cierto? Cómo llegó al convencimiento
convencimiento de que tal persona era culpable y que en consecuencia le corresponde la privación de la libertad. Pero adicionalmente de que se han desvirtuado los argumentos de defensa del procesado. Aquí, sin duda alguna, dado que el bien jurídico protegido, dado que el derecho que está en juego es la libertad, tiene que haber un análisis riguroso de cada uno de los argumentos de defensa del procesado. ¿Cierto? Eso sí, es ineludible definitivamente porque cada uno de esos elementos podrían ser o atenuantes o eximentes de responsabilidad o determinar que efectivamente no se configuró el delito o bueno, puede haber muchos supuestos o generar una duda razonable, ¿cierto? Entonces, obviamente, todos esos argumentos, todos esos elementos que han sido presentados por el procesado tienen que ser analizados por el juez penal. En suma, el estándar de suficiencia tiene un margen razonable de variación. No se puede evaluar con el mismo nivel de rigurosidad, por ejemplo, las fundamentaciones normativas y fácticas de una sentencia penal que las de un acto de simple administración. Y bueno, aquí también aquí sí creo que hay una imprecisión de la Corte Constitucional, porque lo adecuado sería poner en comparativo sentencia penal con un acto administrativo, porque el acto de simple administración es un informe, es un acto que no llega a surtir efectos jurídicos, obviamente no tienen el mismo nivel de equiparación. Creo que ahí tal vez hubo un pequeño error de la Corte al comparar la sentencia con un acto de simple administración, sino que lo adecuado debe haber sido ahí compararlo con un acto administrativo, sin duda alguna, porque el acto de simple administración, pues obviamente es por ejemplo, un informe, y no necesariamente todos los informes tienen fundamentaciones normativas. Si usted le pide un informe a un ingeniero civil de normativo, no tiene absolutamente nada. Le va a dar el objeto justamente de su informe, un tema civil, a un arquitecto o lo que fuera. Entonces, creo que ahí hay un error en cuanto al elemento comparativo. Además, no se debe perder de vista que en contextos específicos, como en garantías jurisdiccionales, las pautas de la motivación tienen ciertas particularidades y variaciones, como se lo detallará más adelante. Entonces, miren ustedes, no solo que en la Corte marca una diferencia entre las materias siguiendo la misma línea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el ámbito penal, el ámbito administrativo, sino también que marca una diferencia con las garantías jurisdiccionales, porque hay unas particularidades, o sea, definitivamente hay inclusive métodos de interpretación, como el que hablábamos en algún momento, el de la ponderación, para un caso difícil, donde, por ejemplo, se enfrenten dos derechos. Obviamente la carga argumentativa va a ser muchísimo mayor, porque no recuerdo, yo creo que sí, ya logramos en un momento este tema de la ponderación, sí, yo creo que sí, y si no, bueno, igual lo mencionaremos más adelante, el tema del método de la ponderación, ¿no es cierto?, que implica que hay un conflicto entre dos derechos o dos principios, pero en un caso concreto, porque obviamente no se puede ponderar en abstracto, pero en un caso concreto hay dos derechos que están en juego y obviamente por el método de la ponderación vamos a darle especial protección a uno respecto del otro. No porque el uno sea mejor que el otro, no porque el uno sea jerárquicamente mayor que el otro, porque partimos de que todos los derechos son iguales, eso dice nuestra Constitución, sino porque en ese caso concreto, pues merece mayor protección ese derecho en particular. En otro caso, a lo mejor sería el otro, pero en este caso concreto requiere mayor protección, obviamente, ese derecho. Entonces, la carga argumentativa para decir por qué ese derecho en este caso concreto y no otro, y con qué alcance, exige una carga argumentativa mayor, exige una suficiencia de motivación mayor. En el 64.2, la aplicación del estándar de suficiencia también puede variar dependiendo del caso concreto. Lo que decíamos, siempre va a atenderse al caso concreto. No es lo mismo una cosa tan sencilla como el ejemplo que les planteaba de si no tiene la licencia de actividades económicas, será sancionado con multa de tal, que yo decirles obviamente que hay una presunta vulneración a un derecho, ¿cierto? Entonces ahí obviamente el estándar de suficiencia para llegar a concluir que hubo o no la licencia, si es que no lo presenta, queda claro que no la tiene. No tiene la licencia, corresponde la sanción, pare de contar. En el otro caso,
Si yo digo que se me ha vulnerado el derecho, pues obviamente habrá que demostrar si se ha vulnerado o no se ha vulnerado el derecho y en qué grado. Como ha señalado la Corte de Colombia, la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esta forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para dirimir el caso, en otros es indispensable que el juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a tomar. Todo dependerá del caso. En el párrafo 64.3, puesto que la motivación es una garantía de los derechos al debido proceso y a la defensa para determinar si una argumentación jurídica es suficiente, un factor a considerar es la incidencia que una motivación deficitaria podría tener en el ejercicio de esos derechos. Si tenemos una mala argumentación, una mala motivación, una insuficiente motivación, obviamente se van a ver vulnerados nuestros derechos al debido proceso y a la defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una resolución que no se entiende adecuadamente, que no se sabe cuáles fueron los fundamentos fácticos que le llevaron a tomar la decisión, que no se entiende cuáles fueron los fundamentos jurídicos claros, por qué no se entiende esto de la pertinencia, por qué no está claro realmente cuál fue la valoración que le llevó a la autoridad a tomar tal decisión, obviamente limita nuestro ejercicio de la defensa, porque nos toca estar así como interpretando nosotros qué quiso decir para presentar un recurso de apelación, para presentar una acción de protección. Hay veces que las autoridades o los jueces no ponen toda la idea, no se saltan la estructura de pensamiento lógico que se espera para poder llegar a una conclusión. Entonces, en el camino nos quedan vacíos, lagunas en esa argumentación que hacen que sea difícil presentar un escrito de apelación, tanto de un fallo en materia de acción de protección como en un recurso en vía administrativa. Se hace difícil, se hace complicado porque no dicen todo. Falta ahí una carga argumentativa que explique adecuadamente por qué llegan a esa conclusión y a uno como abogado pues le toca hacer un ejercicio ahí de interpretación de qué es lo que quiso decir el juez, qué es lo que quiso decir la autoridad, de por qué más o menos es lo que llega a esa conclusión, porque no hay claridad, no hay claridad. Vamos a suponer que en una resolución administrativa, decíamos en las clases anteriores que también puede motivarse por remisión. En esta clase también lo hemos visto en el tema constitucional, nos dice resoluciones o fallos judiciales de remisión. En el caso administrativo veíamos en la doctrina la posibilidad de remisión, por ejemplo, informes, siempre y cuando hubieran sido incorporados al expediente. Vamos a suponer que efectivamente no nos hacen una resolución administrativa que ha tomado en consideración ese informe, pero en ninguna parte se menciona. Simplemente nos hacen un ejercicio de interpretación de los artículos pertinentes, analizan el caso concreto y concluyen que no nos van a dar determinada petición. Pero en el camino, lo que no nos dijeron era que existía un informe que demostraba que efectivamente no procedía a darme esa licencia, esa permiso, esa autorización o lo que fuera. Pero que si yo lo hubiera sabido, yo hubiera, aunque no se puede, y esto es, ojo, no se pueden impugnar los actos de simple administración, ¿no es cierto? Ya lo han visto con Pedro, o ustedes también ya lo deben haber sabido, sino que tenemos que impugnar el acto administrativo que tomó como antecedente el informe. Pero ¿cómo vamos a impugnar el acto administrativo que tuvo como antecedente el informe si no sabíamos que había un informe sobre la base de la cual tomaron la decisión de negarnos una licencia, un permiso de autorización? Entonces, ahí nos encontramos ante una violación a los derechos del debido proceso y a la defensa, porque la autoridad administrativa nunca me dijo que hay un informe jurídico o hay un informe del área X que analiza determinadas circunstancias. Vamos a suponer que hubiera una disposición de rango legal que dice que no se me concederá el permiso o no se me renovará el permiso si hubieran informes de que me invento, de que no hubiéramos realizado mitigación ambiental por 2 años. Cruz Calla. Yo tuve un caso similar, doctora, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el sector minero fallecieron 3 personas por asfixia, se vino un derrumbe interno y colapsó lo que es el tema de la mina. Y ellos fallecieron 3 personas dentro de la mina. Cuando el ingeniero, en este caso de seguridad ambiental, fue a realizar la inspección, la realizó después de 7 meses de pasado el accidente.
Pero resulta que ese día que él hizo la inspección, nunca entró a contrastar las galerías, los pozos, los rieles, el tema del sistema de aire, sino que simplemente dijo, ah, aquí han fallecido, muy bien, le digo, pero el tema de la mina, o sea, está donde ellos fallecieron, el sector, le digo, está a 180 metros sobre subsuelo. Entonces dice, pero es que yo tengo miedo, yo no puedo entrar. Entonces le digo, pero es que usted tiene que verificar cómo está nuestra mina distribuida para que usted ponga en su informe si es una responsabilidad patronal o si es un factor de fuerza mayor. Bueno, dijo, no, no, yo no entro porque yo directamente ya solo verificando cómo está, como que revisó la casa por fuera, ¿me entiende? Nunca vio si tenía por dentro ventanas, ventilación y todo. Cuando resulta que después nosotros esperábamos que nos notifiquen el informe para saber si es que efectivamente él había dicho que entró a la galería o no. Nunca nos notificaron el informe técnico. Había hecho dos informes técnicos, pero nunca nos notificó. A los 9 meses nos llega la resolución administrativa con una sanción de $150,000 por cada trabajo con responsabilidad patronal, ¿ya? Entonces nosotros le dijimos que, o sea, nosotros nunca nos habían notificado, apelamos en primera instancia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Loja, tampoco nos dieron la razón, apelamos a la máxima autoridad en Quito, tampoco nos dieron la razón y ahora estamos en un trámite en el contencioso administrativo para declarar nula por falta de debido proceso por el tema de la no notificación. Y ahora sí, ¿cómo es que el señor verifica que sin entrar a las galerías mineras, nosotros hemos tenido la responsabilidad patronal cuando nunca vio el tema de ventilación, el tema de chimeneas, las galerías? Entonces le decimos, o sea, que usted es brujo para saber qué era que entró en la casa, pero eso nos pasó a nosotros y eso es la falta de debido proceso que se está ya iniciando. Y ahí nosotros hay una cosa muy importante que en el contencioso administrativo presentamos la suspensión del acto, o sea, porque ellos nos querían ya cobrar $450,000 por los tres fallecidos. ¿Ya? Entonces, el contencioso administrativo de Guayaquil, que cayó con tres jueces diferentes, porque fueron tres procesos diferentes, sí nos generó en este caso la suspensión, en este caso de la coactiva que quería iniciar el IRIS. Ah, pero qué bueno, qué interesante su caso. Sí, Sí. o sea, y qué bueno que lo planteé, me lo voy a guardar para una próxima clase, tener otro ejemplo. Porque efectivamente eso es lo que pasa, o sea, puede ser que no se nos notifique el informe y nos privan del derecho a la defensa porque no sabemos. O sea, si usted hubiera tenido conocimiento del informe, le hubiera dicho lo que estamos diciendo en ese momento. ¿Cómo usted puede sacar un informe de esa naturaleza si es que no ingresó? Su informe tiene contradicciones, es insuficiente, si ese es el fundamento para imponer la sanción, obviamente no es suficiente alguna cosa. O sea, ¿cuántas cosas usted podría haber dicho dentro del procedimiento administrativo sancionador de esto del IES para que no se le imponga esa sanción? Excelente ejemplo, estimada Cruzcaya, y espero que salga todo con éxito. Entonces, como les decía, denme un minuto que creo que se me dejó de compartir, denme un minuto. Sí, ahí está bien. Entonces, como les decía, esto es lo importante, que no nos pueden privar del ejercicio de la defensa. A ver, espérate, que me pasó de... Sí. El ejercicio de la defensa, ya el derecho al debido proceso. Tenemos que tener todos los elementos. En un momento creo que se me pasó la lámina. Aquí está. Ya estamos en el 64.3. Bien. Y ese ejemplo que plantea Cruz Raya, que es súper visual para los fines de este ejemplo. Si se nos limita la garantía del derecho al debido proceso, si se nos limita la garantía de la defensa por una indebida argumentación, por una mala remisión, que es lo que decíamos. O sea, es la posibilidad de remisión, pero en la medida en que nos hubieran permitido acceder al expediente, hubiéramos conocido esos informes. Lo que no podemos es impugnar ese informe, porque obviamente es un acto de simple administración, pero lo que sí podemos es impugnar el acto administrativo que tomó en consideración ese informe. Ahora, nos queda limitado inclusive la apelación del debido proceso y la defensa por este tema porque no tenemos claridad del contenido del informe. O sea, si por ejemplo, nos notifican ahora una resolución o nos están sancionando, como el caso que nos dice Cruzcay, pero no tenemos acceso a ese informe y a lo mejor tenemos poco tiempo para apelar y venimos una copia certificada del informe para que nos digan qué es lo que ha puesto.
Bueno, en el contencioso administrativo hay tiempo, tenemos 90 días término desde la notificación del acto administrativo objeto de impugnación para presentar la demanda, pero pongámonos otro ejemplo donde el tiempo sea mínimo, por la razón que fuera, o estos 10 días que son de la apelación no fueran suficientes, porque ¿qué pasa, no es cierto? Nosotros pedimos, yo qué sé, copia certificada del informe o que se nos remite el informe y la administración pública no nos da. Y se va a tomar los 15 días o se va a tomar un mes o lo que fuera. Entonces, termina limitando nuestro acceso. Denme un minuto que alguien ha puesto algo en el chat. Ah, chévere que os haya. Muchas gracias. Sí, súper interesante. Sí, está de darles un ojo. Muchas gracias. Eh, Vamos a suponer que les digo esto del ejemplo, ¿no es cierto? Nos notifican, nos dicen que se sustente en un informe. Nosotros hicimos informe de qué, si no nos han dicho, no hemos participado, no hemos accedido, ni siquiera se citan las partes pertinentes del informe, sino que solo nos dicen que sobre la base de ese informe se nos niega o se nos sanciona lo que fuera. Entonces, obviamente nosotros pedimos el acceso a ese informe para poder apelar, porque obviamente queremos, dentro de la impugnación del acto administrativo sancionatorio, referirnos al informe. Cruz Calle. Aquí mi pregunta es también, doctora. Por ejemplo, él hizo la inspección luego de 7 meses que sucedió ya el tema del desastre interior mina. Una vez que realiza el informe dentro de la mina, él, por ejemplo, lo hace dentro de los 7 meses después, o sea, al año y medio. Y después se reúne la comisión de ni sé qué cosas, pero de accidentes y algo así es, la comisión evaluatoria de accidentes de por ahí del IES, y vuelta resuelven a los 11 meses, después de haber ya emitido el informe del ingeniero. Entonces ahí nosotros también le dijimos que la capacidad sancionadora ya también habían perdido, pero el IES dice que no, que ellos se rigen por sus propias reglas y el informe puede estar 5 años ahí notificado y de si ellos después de 5 años emiten la resolución, no pasa nada. Eso es lo que nos dijeron. Lo que pasa es que habría que ver si tienen en la ley algo que contradiga lo establecido en la caducidad de la potestad sancionadora que está en el Código Orgánico Administrativo, porque lo que pasa es que hay una disposición general primera que la Procuraduría General del Estado a, cuando entró a tener vigencia el COE empezó a sacar criterios, el Procurador General del Estado de aquel entonces, empezando a sacar a ciertas instituciones del ámbito de la aplicación de las normas de la potestad administrativa sancionatoria, del procedimiento administrativo sancionador. Ejemplo, le sacó al Ministerio de Salud. Él dijo que él se regula por el Código de la Salud y por sus reglamentaciones, no sé cómo, y le sacó del Código Orgánico Administrativo. Y así le ha ido sacando a otras instituciones. Entonces, habría que ver si el IES también está apalancado en estos criterios del procurador o si está apalancado en este tema en alguna disposición, porque lastimosamente, y eso algunos administrativistas en su momento advertimos totalmente y rechazamos esta postura de la Procuraduría General del Estado, porque la finalidad del Código Orgánico Administrativo cuando se expidió fue justamente que todo el sector público estuviera incluido dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Administrativo, justamente porque existía demasiada dispersión normativa. Nos decían una cosa en la ley, en el reglamento, o sea, todos tenían un procedimiento diferente, todos tenían plazos, términos diferentes, todos veían las cosas de manera diferente. Entonces, el mérito del Código Orgánico Administrativo era que en el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del Código Orgánico Administrativo estuviera todo el sector público y que todos los procedimientos que tienen que ver con el ámbito subjetivo que tiene que ver con el procedimiento administrativo ordinario, objetivo, el procedimiento administrativo ordinario, el procedimiento administrativo sancionatorio, coactivas, responsabilidad extracontractual del Estado, impugnaciones, estuviera justamente en el ámbito de aplicación del Código Orgánico Administrativo. Pero, oh sorpresa, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Administrativo, pues la Procuraduría empezó a absolver consultas donde iba sacando del ámbito de aplicación a las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones le decían cuál era el argumento. El argumento que decían las instituciones es que se habían incluido disposiciones derogatorias generales, no particulares, y que invitaban a la Procuraduría General del Estado a interpretar si es que esa derogatoria general le alcanzaba a una derogatoria expresa dadas, yo que sé, las competencias, atribuciones, la ley, lo que fuera de determinadas instituciones. Bueno, la Procuraduría General del Estado en su momento les dijo que no, y que por tanto podían seguir aplicando su procedimiento y no les era aplicable el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué significa esto? Que hay instituciones
tienen estos pronunciamientos del procurador de cuando entró en vigencia el Código Organizativo, que habría que ver si el IES tiene también algo similar, por eso afirma que no se le aplica. Habría que ver qué es lo que tiene el IES, o sea, posteriori de la aprobación del Código Orgánico Administrativo, se aprobó alguna reforma a la ley del IES, o si hay alguna disposición que tenga que ver con estos, donde se le abstrae de la aplicación del Código Orgánico Administrativo. Ese es un problema que yo alerto y que en su momento, como les digo, en el ámbito de los administrativistas decíamos, es que esto está mal, o sea, la finalidad del Código Orgánico Administrativo siempre fue que todas entren en el código y al empezar a sacar a las instituciones por pronunciamientos del procurador se está perdiendo el efecto y la eficacia que se buscaba conseguir. Entonces, estimada colega, lo que le sugiero es tal vez revisar estos, si hay pronunciamiento de la PROCU sobre el IES para ver qué ha salido o si le alcanza algo de los primeros pronunciamientos que sobre todo en el ámbito de la salud hizo el procurador para ver si es que es aplicable o no. Pero, Gracias, doctora. pero en todo caso, más allá de esto de la caducidad, yo sí creo que hay que impugnar una prueba de esta naturaleza, porque jamás un peritaje que se realiza 7 meses después puede garantizar que se han conservado los elementos como para poder afirmar, los hallazgos, ¿qué pudo haber pasado en esos 7 meses? Pudo haber habido un temblor que hizo que se caiga más la mina en esos 7 meses, no por defender a la empresa, sino porque obviamente en temas naturales pueden pasar muchas cosas, puede haber un temblor, puede haber un removimiento de tierras, puede haber tantas cosas que pueden haber Ajá, lo pasado. que pasa es que, doctora, vino ahí un alud y Ah, nosotros trabajamos con 360 personas las 24 horas del día para rescatarlos a ellos. En el tema de cuando le hicieron la autopsia, el médico legista determinó que ellos no presentaban ningún hematoma, ningún golpe, ningún rasguño. Directamente ellos se habían muerto por asfixia, porque les cayó, es como que si les cayera a una casa 75 tanqueros de material, ¿me entiende? Entonces, ya. es imposible. Nosotros trabajamos con 380 personas 24 horas al día para proceder al rescate. Entonces, eso le manifestábamos siempre a los señores juristas del IES, tanto de Loja y Quito. O sea, es imposible que nosotros, porque solo en la mina, máximo lo que usted puede durar interno sin oxígeno son 5 minutos. O sea, era imposible el rescate. Así hubiéramos contado con la maquinaria y todo. Nosotros no podíamos remover 70 tanqueros, en este caso de material pétreo. Había piedras, palos, lodo. Entonces era imposible ese rescate con ellos. Entonces le decíamos, revise. Cuando los encontraron, ellos lo encontraron con los implementos casco, chalecos, botas, o sea, ya tenían todo. O sea, no fue un accidente, o sea, no fue un tema que el patrono, por descuido del patrono, sino fue un accidente netamente natural y fue comprobado con pericia, porque nosotros presentamos una pericia externa y la pericia se comprobó que efectivamente fue un alud interno y no fue una negligencia del patrón. Pero ellos no entienden y lo que nos terminaron diciendo es que o pagamos o nosotros iniciamos el proceso coactivo. Entonces ahí es cuando nosotros entramos con la medida cautelar en el contencioso administrativo. Los jueces al momento de leer el tema de la demanda, porque si yo le soy muy ética y le digo yo no conocí el tema administrativo, entonces nos reunimos con 3 abogados de la ciudad de Machala que conocían el tema administrativo y ahí presentamos la medida cautelar. La suspensión, en este caso, del tema del coactivo con la demanda bien fundamentada, y ahí es donde los jueces entendieron y dijeron, no, pues si es un tema natural, ¿cómo vamos a proceder a que ellos ya cobren la multa? Entonces, eso pasó con el IES, por eso es muy importante que lean los casos para que revisen la demanda de los compañeros y se empapen también en este caso de la medida cautelar que sí es procedente cuando sea nosotros presentamos las pruebas de descargo necesarias. Súper bien, Cruzcaya, le felicito. Súper interesante su caso. Súper interesante es un caso, porque son muy pocas veces que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo efectivamente suspende el acto administrativo. Y sobre todo por el tema yo no sé, o sea, usted solo está impugnando el juicio de coactiva o está impugnando la resolución como tal del IES. La resolución. Le pregunto esto porque obviamente el tema de la coactiva como tal también tiene su vía, ¿no? Uno es el procedimiento de coactiva, que obviamente hay que presentarlo tal como este rato no tengo en mente el plazo que está previsto en el Código Orgánico Administrativo y de ahí, de hecho, en el Código Orgánico Administrativo falta una palabra ahí en el Código Administrativo. No sé si se han dado cuenta cuando habla del coactivo, hay una palabrita que habla
desde cuándo se tiene que contar el plazo o el término para, este rato no, debe ser el término, este rato no tengo en mente el artículo de la coactiva, pero el término para poder contar, desde cuándo se cuenta para interponer una demanda ante el contencioso administrativo para parar el procedimiento coactivo. Porque obviamente dependerá, hay muchas personas que impugnan el título de crédito, hay personas que impugnan la notificación de la resolución. Bueno, hay algunos supuestos en los, obviamente los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no admiten a trámite los procedimientos de coactiva cuando no se impugna el acto que corresponde, o el auto de pago, en fin, hay algunos supuestos y todo, de forma tal que, por eso le digo, realmente si usted revisa el Código Orgánico Administrativo, por eso me parece súper interesante lo que usted plantea, porque si usted revisa el Código Orgánico Administrativo, cuando le dice las formas como uno puede suspender el inicio de la coactiva, es decir, que ya que los órganos con potestad coactiva puedan agarrar un título de crédito o lo que fuera para poder ya ejercer todas las acciones, y si es que no paga, empezar con las medidas cautelares para apropiarse de los bienes. Dice, por ejemplo, algunos elementos como que el título de crédito no sea correcto, como que la obligación no exista, todo, pero todo esto dentro del procedimiento de coactiva, como tal, ante el contencioso administrativo, para impugnar el procedimiento de coactiva de quienes tienen potestad administrativa coactiva, que obviamente no son todas las instituciones del Estado, el IES sí, obviamente la Contraloría sí, pero no todas tienen potestad coactiva, eso tiene que estar establecido en la ley. Y esto es interesante porque le digo que hay una vía propia específica para impugnar la coactiva y que es diferente de la impugnación de la resolución como tal. Por eso es que me parecía interesante lo que usted señalaba. De hecho, hay algunos que plantean por cuerda separada las dos cosas. Por ejemplo, impugnar la resolución como tal y la otra es impugnar por la vía del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la coactiva para pararla. Pero me alegro que en su caso pues le haya dado resultado y con una sola acción haya podido parar las dos. Eso, como le digo acá, en Quito por lo general son dos acciones, así que me parece interesante ese precedente que se ha sentado, estimada Cruzcaya. Ya me voy a bajar esos expedientes para darles un ojo de los juicios. Janet. Janet. Janet tiene levantada la mano, ¿nos quería compartir algo? Janet. Doctora, perdóneme, estoy con el teléfono, sí, tengo un poquito de falla. Disculpen, no el encendido de cámara, no es porque no estoy, sino porque está un No se poco mal preocupe. mi teléfono. Respecto al caso de la compañera, y bueno, respecto a lo que decía, doctora, usted, si es que el COA es también para el IES, dentro del ámbito de competencia del COA, doctora, sí. Respecto al IES, sí está dentro del ámbito de la competencia del COA. Entonces, porque dentro del tema coactivo, al menos le puedo hablar desde ese punto, porque elaboré como más de 10 años en temas coactivos con el IES. Entonces, siempre ha habido la aplicación no solamente de las resoluciones que ellos tienen como consejo directivo, que creo que la última fuera la 316, 516, que era la que se aplicaba. Para el tema COA sí se analizaba y tenía como fundamento también el Código Orgánico Administrativo. Entonces, lo que sí yo puedo señalar desde mi experiencia muy personal, doctora, es que muchas de las veces en el sector público, los servidores que se encuentran al frente de temas sancionatorios, por decir, las juntas, directivas, estos temas también que lo conocen como controversias, todo eso, hay un desconocimiento bastante, o sea, es un desconocimiento que ellos tienen como servidores. Y muchas de las veces, ¿por qué no se ganan estos juicios? Porque el abogado que está de la otra parte, muchas de las veces por no tener un conocimiento sólido del derecho administrativo, se deja, como quien digo yo, imponer por autoridad lo que a veces resuelve el tema del consejo directivo, algo para
el tema de ir a la vía coactiva posteriormente, porque antes de proceder a la vía coactiva, pues se puede impugnar por decir un tema de una glosa. En el caso concreto de la compañera que ella está exponiendo su caso, yo creo que para que incluso proceda a la coactiva, igualmente viene el requerimiento de pago voluntario. Es decir, que antes de ir a la coactiva tiene que notificarse en una etapa administrativa para que ella pueda impugnar, en este caso, la compañera Cruzcaya, impugnar en en la vía administrativa en el pago voluntario para que no vaya al tema de la coactiva. Y respecto a lo que usted manifestaba del tiempo, doctora, todo es, por decir, administrativamente, pues, doctora, siempre en 180 días lo que nos establece la norma. Y en vía ordinaria, pues tiene la compañera también las excepciones a la coactiva. Las excepciones a la coactiva es justamente por nulidad de título, por todas esas situaciones que ella puede impugnar. Pero otra cosa, la doctora, que también me quedó en duda es cuando usted hablaba del informe. A mi criterio muy personal, el informe no sería un hecho de simple administración, más bien yo veo que sí tiene fuerza de acto administrativo, porque dentro de ese informe que se requería, pues ese es un informe que la comisión o cualquier autoridad administrativa dentro del IES iba a usar sobre sustento para poder resolver. Entonces ahí también me quedó un poquito de duda porque parece que se dijo que el informe como que era un acto de simple administración. Yo lo veo más bien que no sería nomás un acto de simple administración porque en ese informe hay cosas que luego se decidirá sobre ese informe. Y otra cosa que también me llamó la atención es de que no se hayan hecho diligencias también en la vía ordinaria, porque si nosotros esperamos solo a la vía administrativa, muchas de las veces todo es peor que tortuga, como lo dijo la compañera. Imagínense 7 meses después, ¿qué evidencia puede encontrar? Ninguna, porque de una semana a otra ya pueden cambiar muchísimas cosas físicamente, no se diga en 7 meses. Entonces, considero que nosotros los profesionales en la actualidad debemos también tener varias opciones. En este caso, si algo de esa situación sucedía, como lo expuso la compañera Cruzcaya, debió ella también haber requerido una diligencia preparatoria en la vía judicial para que también pueda tener eso como una segunda opción, o sea, tener un informe con peritos calificados en la vía judicial para que ella como empleador tenga también de sustento, porque caso contrario, pues imagínense, las indemnizaciones son millonarias y en este caso, pues al menos si la empresa les ha brindado todas las seguridades como ella lo explica, entonces prácticamente podría eso haberle ayudado a la empresa para que también en la vía administrativa, como quien digo, se pueda bajar cualquier situación. Esa es mi opinión muy personal respecto a este tema y respecto también con lo que a nosotros como profesionales también nos incluye. Gracias, estimada Janet. Valoro su análisis. Solo quiero partir de todo lo que ha manifestado, que bueno, el 90% se refiere al caso concreto y el 10% a algo que es fundamental. Yo quiero que usted me ayude con la definición de qué es acto administrativo. Ya lo hemos visto, me imagino que en Pedro lo han visto en otras clases, su experiencia y lo que está en el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué es acto Ya. administrativo? Doctora, acto administrativo concretamente son resoluciones que van a tener un impacto, por decir, en el administrado, sea favorable o sea que no desfavorable, cualquiera de las dos. El acto administrativo en sí requiere una toma de decisión de una autoridad. Perfecto. Y en el tema del acto de simple administración, yo lo considero como, por decir, un memo, algo así como que tú te pasan para que hagas algo, una disposición, un oficio, algo que no influye, pero yo creo que en el tema, no sé, para mi punto de vista, que en este caso un informe, eh,
a la categoría que se va a dar, porque sobre eso normalmente se va a resolver, como que no, para mi criterio, como que más bien sería un hecho administrativo, no sé, o si ahí, esa es la parte que justamente quería decirle, doctora, porque ahí me deja como profesional, porque si nosotros lo tomamos como algo tan simple, pues después nos van a decir si eso era algo simple, ¿no? Pero en realidad es algo importantísimo dentro de este procedimiento, porque sobre esto se va a decidir futuramente o las autoridades, los jueces resolverán sobre este informe. Entonces, ahí me queda la duda, doctora, porque si bien no es un acto administrativo como tal, pero tampoco sería algo simple. No sé, doctora, ahí sí que me gustaría que nos refuerce más bien. Ah, claro, mi querida Janet. Yo parto por eso porque obviamente usted empezó afirmando que era un acto administrativo y este rato que le pregunto que me dé la definición de acto administrativo, ya reconoce que no es un acto administrativo, le parece que sí debería ser, pero le dice luego que es un hecho. Ya está bien estas dudas que se presentan porque obviamente eso es lo rico de estar en estas clases, es lo rico de haber escogido el derecho administrativo. El derecho administrativo no es un área del derecho fácil ni a todo el mundo le gusta. Yo creo que el derecho administrativo tiene su complejidad y hay que tener un gusto especial por el derecho administrativo y yo creo que eso es afortunado, porque hay otras áreas del derecho donde varios colegas están metidos, pero muy pocos están en las arenas del derecho administrativo estudiándolo, porque hay muchos que pueden estar ejerciéndolo, pero no necesariamente estudiándolo. Así que si estamos en esta aula es justamente para enriquecernos con el conocimiento de todos, fortalecer estos conocimientos, aprovecharlos y crecer en el conocimiento del derecho administrativo. A ver, yo creo que es importante partir de no darle al término el peso que a lo mejor usted le puede estar dando, estimada Janet. ¿En qué sentido? Que se llamen actos de simple administración no significa que sean simples. De hecho, como usted bien afirma, son actos importantísimos. Pero los llama de simple administración porque sí es una definición que los ha dado en la doctrina. Usted puede tomar libros de Gordillo, de Dromi, y usted va a encontrar esta definición de actos de simple administración o actos que ayudan a formar la voluntad de la administración pública. Y sin toda duda lo que usted dice, Janet, este informe al que hace referencia Cruz Calle es importantísimo, pero es un informe que ayuda a formar la voluntad de la administración pública, porque si este perito no va al lugar de los hechos y no pone en un informe lo que él vio, lo que él oyó, lo que él percibió, lo que él hizo, lo que constató, mal podría la autoridad tomar una decisión. Entonces, efectivamente, el informe que este hace perito es fundamental. Claro que sí, por supuesto que es fundamental, pero lo que hace este informe es no tomar una decisión en sí misma, porque mire usted, por más que el informe fuera correcto, al final del día, el que toma la decisión no es el que hace el informe. El que toma la decisión es la autoridad y la autoridad le puede dar ese informe tanto o mayor peso en función del análisis que él haga, porque él podría decir que algo que yo haría como autoridad, le digo así, estimada Janet, en el caso de Cruz Calla, regresémonos ahora hacia el caso, yo autoridad agarro este informe que me quiere ayudar a formar la voluntad de la administración pública, pero yo en este caso en concreto no le daría tanto peso. ¿Por qué no le daría tanto peso? Porque yo habría revisado en el expediente administrativo que hay otro informe que a lo mejor lo hicieron a la semana, a los 2 días, a lo que sea, hecho por la parte que está siendo objeto del procedimiento de sanción por parte del IES, y vería pues quién es el que más cercano está a la posible verificación de lo que efectivamente ocurrió, el que se realizó 7 meses después o el que se hizo a 2, 3 días. Y ahí yo tendría que hacer un tema de balanza ahí de la carga probatoria y a cuál le doy más peso. A mí sí me quedaría una duda razonable, fuera de que esto no es penal, claro está, de obviamente darle una veracidad absoluta al informe del IES porque fue 7 meses más tarde. Y con esta afirmación que ha hecho Cruzcaya de que este señor ni siquiera se metió al lugar donde tiene que ser, no lo hizo someramente, a lo mejor el informe es somero, lo hizo por arriba. Y a lo mejor yo podría haber demostrado dentro del procedimiento, si me hubieran dado las garantías básicas del derecho a la defensa del debido proceso, que ese informe estaba mal hecho.
porque ese informe no lo hizo donde tenía que hacerlo y sin embargo de estar mal hecho le da todo el peso probatorio para ponerme una sanción. En resumen, revisemos el Código Orgánico Administrativo. Mire, doctora, este es el ingeniero, no sé si lo ven ahí. Él solo estuvo afuera de la mina y esta es la forma como el otro ingeniero, el que es de seguridad industrial de la mina, le explicaba cómo estaban construidas las labores mineras, las chimeneas, los rebajes, las áreas de pulmones. Y él simplemente observaba. Y con este gráfico que nosotros lo tenemos como prueba, ¿me entiende? Desmaterializado todo dentro del sistema él determina que hay responsabilidad patronal, ¿ya? O sea, él nunca entró, aquí hay videos y todo eso, él nunca entró porque dijo que le daba miedo ingresar al pozo que era de 180 metros. Entonces, Gracias. ¿cómo me va a demostrar efectivamente que nosotros tenemos responsabilidad laboral si nunca ingresó a la mina? Claro. Gracias. Ahora, regresando y antes de darle la palabra a Eddie, para terminar este tema de la preocupación de Jan, nuevamente, primera cosa, no nos dejemos llevar por el uso del término, asumiendo que, por decirle de simple administración, no tiene importancia. La tiene porque es la que forma los actos de simple administración, forman la voluntad de la administración pública para que resuelvan favorable o desfavorablemente, para que impongan o no impongan una sanción. Entonces, la relevancia no va por el hecho de la denominación como tal, ¿ya? Primera cosa. Dos, como quien emite estos actos de simple administración no es el órgano que decir, es una mera referencia, ¿no es cierto? En el informe lo hace un técnico, puede ser un informe jurídico, puede ser un informe de un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, pero al final del día lo que él hace es decir lo que él vio, lo que le parece, da una recomendación, pero no decide absolutamente nada, ni genera efectos jurídicos individuales o colectivos como es el efecto jurídico que genera un acto administrativo. Entonces, cuando revisábamos los elementos del acto administrativo, vimos que había una autoridad competente, que el que emite el informe no es. La autoridad competente es el órgano resolutor o el que tenga la delegación o la máxima autoridad. Hay un objeto, el objeto del acto administrativo es resolver un caso concreto, que puede ser el ejercicio de un derecho de petición o la imposición de una sanción o lo que fuera. Hay una voluntad. Esta voluntad de la que hablamos en clases pasadas se forma con los informes, se forma con los actos de simple administración, pero el órgano resolutor puede o no puede tomarlos en cuenta. Puedo no darles el peso probatorio que tenga si en el expediente administrativo hay otros que podrían hacer dudar. Por ejemplo, él pudo haber mandado a hacer otro informe, pero a lo mejor ya era, no tenía ni sentido. Si ya 7 meses después tomó este, ¿qué sentido tiene hacer otro? Y finalmente el tema de los efectos jurídicos. Obviamente un informe no surte efectos jurídicos, un informe solo nos genera recomendaciones que, como les digo, puede tomarlas o no. Por eso, si ustedes ven el COA también ya enumera que son actos de simple administración. Y cuando enumera el COA los actos de simple administración, menciona los informes. Entonces ustedes ya ven que también ya ha sido incorporado como tal, está dentro del Código Administrativo a los informes como actos de simple administración. Entonces, quiero concluir diciéndoles que no nos dejemos llevar por el término como tal. Eso no refleja la importancia que tiene un acto de la administración pública. Miren, este acto que no es hecho por autoridad le ha generado un daño grave a quien representa a Cruzcaya, porque se le ha dado todo un peso, una fuerza probatoria que a mi juicio no tiene. 7 meses después, decir que consagrarse de eso se va a sancionar, a mí me parece, yo como jueza del contencioso administrativo no le daría paso, la verdad, le soy sincera. Pero obviamente habrá que ver qué considere el tribunal en su momento. Pero eso es con lo que quería concluir. No sé si Cruzcaya ha sido clara. No, lo importante es marcar una diferencia entre lo que forma la voluntad de la administración y lo que es la manifestación de la voluntad en sí misma. Y la manifestación de la voluntad en sí misma es el acto administrativo. ¿Ya? Y ahora, no es un hecho porque los hechos administrativos son actuaciones de la administración pública que también pueden generar efectos jurídicos, pero que no están materializados. Es como el ejemplo que les planteaba, no sé si el jueves o la semana pasada, y les decía,
que viene una persona, digamos que yo estoy en un sumario administrativo para mi destitución, viene el guardia del edificio y me dice, por favor, agarre sus cosas, retírese inmediatamente del edificio que ha sido destituido. Pero ¿cómo? Si yo estaba en un sumario administrativo, yo no tengo ninguna notificación de un acto administrativo. No, tengo la disposición de la máxima autoridad que por favor abandone las oficinas, deje todas las cosas aquí y se vaya. Ese es un hecho administrativo que ha surtido efectos jurídicos porque se ha materializado la supuesta destitución sin haber previamente existido la notificación de un acto administrativo. Ese es un hecho. Le sacaron sin notificarle. No tiene ningún acto administrativo. Le sacaron. Ese es un hecho administrativo. O el día de mañana, supuestamente, el municipio X se reúne porque va a declarar de utilidad pública un terreno. Usted va a su terreno y ya le ve que el municipio está haciendo demolición de árboles, ha pasado la maquinaria y todo. Ahí hay un hecho administrativo que surte efectos jurídicos, están invadiendo su propiedad. ¿Cuál es el antecedente? Ninguno, porque todavía no existe una declaratoria de utilidad pública que ha sido notificada, le han pagado la indemnización y ha sido expropiado el bien. No, ya están haciendo actos materiales en lo que todavía es su propiedad, prevalidos de que supuestamente el municipio va a declarar de utilidad pública una propiedad. Entonces, ejemplos de hechos, estos son hechos administrativos, son actuaciones de la administración pública que no se materializan en un documento como es el acto administrativo. No sé, estimada Janet, si he sido suficientemente clara o si cree que me falta explicar el tema de mejor manera, que con muchísimo gusto lo hago. Doctora, muchísimas gracias. Como usted lo dijo, muchas de las veces como lo dice la palabra simple, pienso que no debemos llevarnos, como usted dijo, no nos dejemos llevar por esto, o como que porque la palabra lo dice, no. Sí, realmente los docentes ya nos han recalcado mucho, sobre todo el doctor Cornejo nos ha dado muchas, afianzamientos respecto a lo que es el acto administrativo, los actos de simple administración y los hechos administrativos. Y con lo que usted acabó de mencionar me ha quedado muy claro. Lo que sí, como dice usted, estos informes realmente más adelante pues sobrepesan mucho, ¿no? Sobrepesan mucho y es importante justamente estar ahí en ese hilo conductor porque si se cae ese informe, prácticamente no van a tener ningún argumento luego el IES para poder imputar alguna obligación, en este caso de esta empresa, como nos ha dicho la compañera y nos ha permitido con este ejemplo también ella un poco conocer, ¿no? Porque a veces hay compañeros también que no estamos muy metidos en cierta área del derecho administrativo, por decir, yo siempre he estado involucrada, pero solamente en temas coactivos, que ya a otras situaciones administrativas es sumamente distinto. Entonces, sí, me quedó muy claro y siempre, doctora, es un gusto sus clases. Ya, qué gusto, estimada Janet, y ya saben, estimados colegas, aquí estamos para construir conocimiento, nadie es dueño de la verdad, si entre nosotros podemos compartir lo que sabemos, como antes de terminar la clase, veo que Eddie levantaba la mano, sino que Eddie no le daba porque quería como terminar la idea para no cerrar la clase sin expresarme adecuadamente esta comparación. Eddie, le escuchamos. Eddie, Buenos días, doctora. Sí, estimados compañeros. Sí, sí me escuchan. ¿Me están escuchando sí, ahí? sí. Ya. Bueno, no, el tema del informe, lo que usted decía, bueno, ya me quitó prácticamente parte de las palabras que iba a decir, doctora. Lo dijo en un resumen muy pequeño. Pero he ahí la importancia de saber contestar a un informe. El por qué. Bueno, yo no, yo voy a hacer un poquito alusión a mi experiencia como funcionario público de la Contraloría. Yo ya he recorrido prácticamente toda la Contraloría desde de arriba abajo. Entonces, mi experiencia prácticamente lo he visto y lo he palpado. Siempre es bueno a un informe dar la respuesta correcta y saberlo impugnar. ¿Por qué? Porque un simple informe puede llevarte a lo que está llevándole ahorita a la compañera Krupskaya. Para mí, viéndolo desde el punto, mi estimada Krupskaya, con todo el debido respeto, para mí está facilito bajarse ese proceso. Sumamente sencillo. Pero sin embargo, tenemos que ver qué es lo que te van a decir los jueces. Tomo las palabras de la doctora. Eh, el punto crucial de un informe es saberlo contestar y ser fáctico y puntual también en el tema de la normativa, saberlo impulsar.
y también retraer todo lo que te están diciendo para poderte dar de baja ese informe. En este caso, ya lo explicó la doctora, no lo voy a repetir porque ya lo explicó en simples palabras. Es muy coherente lo que dijo la doctora. Para llegar a lo que es el tema coactivo, hay ciertos puntos que debes manejar y se pueden impugnar dentro de un proceso administrativo. En el tema de Contraloría, por ejemplo, es prácticamente el informe final de auditoría, pasa a predeterminación, en predeterminación tienes tantos días para contestar, contestas bien, si se hace todo el análisis y no sesga todo lo que tú presentaste, pasa a la etapa de la Dirección Nacional de Responsabilidades. En responsabilidades tienes otro término más para poder dar respuesta, y si no das respuesta correctamente, pasa a hacerse efectiva la resolución. Y ahí tienes un cierto tiempo para cancelar o para llegar a un acuerdo entre las partes. Si no, se hace efectiva la resolución y pasa al tema coactivo. Esas son las etapas que se manejan dentro de una acción coactiva en la Contraloría General del Estado. Al último puedes llegar a lo que son excepciones a la coactiva, que relativamente decirte una excepción a la coactiva es que ya te olvides de que no es pertinente de acuerdo a los requisitos como establece el COA y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su reglamento, es complicado. Para llegar al final a un juicio prácticamente del contencioso administrativo, pero tienes que condonar o cancelar el 10% o la mitad de lo que tú tienes, de la sanción que te imponen para poder seguir el juicio y no te siga la coactiva como correctamente se lo suele hacer. Eso, mi estimada doctora, lo que quería comunicarles. Muchas gracias, estimado Eddie, y le doy la razón en el tema de que es difícil, primero, ya en la fase coactiva con ustedes ya es difícil. O sea, si es que no aprovecharon en el tiempo para impugnar la resolución e inclusive ir al contencioso, plantear los recursos internos, ya la coactiva ya es too late, ya es bien difícil librarse de la coactiva de la Contraloría General del Estado. Eso ya es ya prácticamente imposible. Sin embargo, tengo un caso en que realmente se pudo probar que, por ejemplo, no fue notificada la resolución y ya estaban en procedimiento coactivo. Y le confieso que en ese caso tocó plantear acción de protección para demostrar que nunca se le notificó la resolución y que y por eso no pudo ejercer la defensa dentro de los términos establecidos ni en el contencioso ni en la propia ley de la Contraloría. Se pudo demostrar pero paralelamente se planteó un juicio de excepciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es como que se articuló estas dos vías, porque obviamente como podía o no podía ganar en la acción de protección, como puede no ganar en el contencioso, pero como el contencioso también tiene plazos muy cortos, obviamente tenía que aprovecharse todas las medidas. Entonces, en resumen, le doy la razón de que, o sea, ya llegar a la coactiva es ya chuta, es tiempo muerto y ahí sí está ya bien difícil, ya bien difícil, salvo que se tuviera un argumento súper fuerte para tener una probabilidad de éxito en acción de protección o de probabilidad de éxito en el juicio de excepciones, ya es bien difícil. En fin, bueno, estimadas y estimados alumnos, ha sido un gusto compartir con ustedes este fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Un buen día para todas y todos. Gracias, Gracias, Doc. Hasta luego. doctor. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, Doc, igualmente. Hasta luego.